Yo pensaba, digo, vamos a hablar un poco, vamos a tratar de hacer docencia. Usted es un profesional de mucho fuste en la ciudad, que traspasa la ciudad. No, ¿Cuántos libros lleva 5 escrito? libros. 5 Sí. libros. ¿Cuándo fue el último? El último en el 2019 y ahora la pandemia por tiempo, es decir que te disponía un poco más, es decir, estoy terminando uno, así que ya pienso que será el último, ¿no? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué tema? Siempre sobre implantología son todo Implantología. y esto más enfocado al paciente desdentado total, paciente que no tiene ninguna pieza, como es una forma de trabajo, si bien hay distintos tipos de prótesis, pero es similar a todos los pacientes, o la carencia o las No es dificultades que fácil tienen hacer, la misma. hacer un libro, ¿no? Creo que después uno le va Bueno, tomando usted la fuerza. ya tiene experiencia. Sí, Pero digo, no es fácil en cuanto a hay que hablar con las editoriales, la compaginación, la revisación. y uno de esos, yo por ejemplo con este libro lo estoy viendo que siempre hay gran disposición para hacer de todas las editoriales y hoy esto de la pandemia, es decir, ha desaparecido todo lo que es congresos, eventos, entonces ellos no tienen manera de vender. Entonces está todo muy parado ahora, toda esa parte. La verdad que ahora eso se está complicando. Bueno, lo vamos a dividir en dos lados, ¿no? Lo vamos a hacer primero un poco más como docencia para los que nos están escuchando y después vamos a hablar de las últimas novedades. ¿A qué edad es bueno comenzar a ir al odontólogo? Porque cuando digo a qué edad, por supuesto que me remito a los más chicos, Sí, ¿no? sí, a los más chicos. Claro, el otro día cuando estuve en su consultorio había una madre con una nena y digo, ¿qué momento, señora? Ahí sí, me dice ella. A veces viene bien, es decir, yo creo que 2 años y medio o 3 años, cuando los chicos empiezan a escolarizarse, ahí ya les exigen un certificado bucodental, entonces si bien no hay un inconveniente o algo, van como primera visita. Sí. Entonces yo creo que eso viene bien, incluso a veces algunos padres cuando vienen ellos a atenderse y traen un nene porque no lo pudieron dejar con la abuela o algo, yo le digo que eso viene bien porque ellos se van familiarizando, que no sea la vez que acuden al dentista por primera vez cuando es una urgencia, porque es algo muy traumático para un chico. Entonces, si él ya se familiarizó, fue una vez donde vio que el padre la pasó bien, que no pasó nada, van perdiendo miedo. Es una pregunta casi obvia, ¿no? Pero decir, ¿para qué sirve que uno se revise? ¿Para qué sirve y cada cuánto hay que hacerlo? Y yo cuando digo esta pregunta, cuando te hago esta pregunta, alguna vez escuché que los deportistas de élite, ¿no? Que por tener una carie a lo mejor mal curada, baja el rendimiento. Yo cuando le dice digo, pucha, qué importancia que tiene esto. Es muy importante decir cuándo se diría la afluencia, es decir, idealmente se habla de 6 meses. Hoy creo que las mismas obras sociales exigen un control una vez al año, es decir, es lo que autorizan. Entonces, idealmente 6 meses, una vez al año está muy bien. Y siempre lo que vos decías recién, Sergio, es para prevenir, es lo importante, es decir, no acudir ante el problema. Porque como vos hablabas de un deportista, es decir, deportista de élite, los gérmenes en la boca tienen predilección por el tejido muscular. Entonces hay muchos desgarros que pueden venir por problemas en la boca. Fíjate vos qué tema... Bueno, a un deportista de élite y a una persona común también le puede afectar a lo mejor, no sé si un desgarro, pero otras patologías. Exactamente. Bueno, hay una pregunta del millón, parece simple, tonta, pero ¿cuántas veces nos tenemos que cepillar durante el día, ¿no? Porque generalmente a la mañana, pero ¿cuántas veces? ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la mejor crema dental? Bueno, idealmente es después de cada comida. De cada comida. Cosa que no sé si lo hacemos todo. Exactamente, de 2 a 3 cepillados. Ahora, entiendo que todo el mundo no le dedica al cepillado y son todos rápidos. Entonces yo le digo, idealmente 2 o 3, pero uno bien. Porque nadie se toma el tiempo que tiene que hacerlo. Por eso te lo pregunto. Es el secreto de todo el cepillado. Es el gran arma que tenemos, independientemente de la pasta, enjuague. Como vos me decías, ¿cómo sé que es el mejor pasta? A mí lo más importante es el tiempo que le dedicás
y la técnica de cepillado que hace que la pasta. La pasta es el último labón, incluso si alguien querría decir no uso pasta no sería un problema tan grande. Si bien son beneficiosas y ayudan, porque hay un intercambio de minerales. Pero a lo último que me dijiste vos, bueno, ¿qué pasta elijo? En general, es decir, hay pasta que uno, el gusto, la textura, como que son más agradables. Uno le podría decir, che, mirá, si yo incorporo tal pasta, a mí me gusta realmente, pero es muy cara. Es decir, hay pastas que son más cómodas, que uno puede tener más aceptación, pero en general yo diría que todas las pastas hoy tienen flúor, así que yo creo que todas sirven. ¿El cepillo es en eterno o cada cuánto hay que...? No, el cepillo 3 meses si tenemos una técnica correcta. Hay gente que los destroza, pero si no, ahí tendríamos que evaluar si dura menos y que realmente estamos haciendo mucha fuerza en el cepillado, que no es conveniente. Pero si no... Me gustaría preguntarle a mucha gente cada cuándo cambia el cepillo. Lo ideal es cambiarlo cada 3 meses. Bueno, cuando uno ve que las cerdas están abiertas ya no es efectivo. En esto estuve buscando un poco de información, leyendo, y por ahí vi sensibilidad dental. Sensibilidad dental. ¿Qué es? La sensibilidad dental, bueno, hoy es un problema bastante latente porque hoy todo el mundo, por el ritmo en que se vive, tensión, bruxa, aprieta los dientes al dormir y eso va perdiendo esmalte. El esmalte es asintomático, es el tejido de afuera que nosotros vemos. Al perder esmalte, tejido interno del diente tiene sensibilidad. Entonces, a medida que voy perdiendo esmalte, cada vez hay más sensibilidad. Los desensibilizantes o las pastas para dientes sensibles lo que tienen es minerales para disminuir esa pérdida de minerales que ha tenido el diente y de esa manera aplacar esa sensibilidad. ¿Hay muchos pacientes con ese problema que vos decías al dormir a la noche? Muchísimo, y hoy esta pandemia aceleró un montón. ¿Sí? Eso. Es decir, yo creo que... ¿Y por qué viene? ¿Por el nervio? ¿Por estrés? Es tensión, estrés que uno va absorbiendo en el diente y a la noche descarga. ¿Y cómo te das cuenta? Uno, a veces viene el paciente sintomático porque el paciente tiene dolores en las articulaciones, en los músculos, y hay otro paciente que tiene cero dolor, pero uno como odontólogo ve la estructura dentaria muy destrozada, ve desgaste en las piezas. Cuenta? Sí, es muy notorio, visible, y a veces hasta, casos muy extremos, fractura de pieza dentaria. Mirá, Sergio, que la estructura dentaria en la naturaleza está entre las 10 estructuras más duras, no es tan fácil romper un diente. Es decir, ahora la fuerza que hace la mandíbula a la noche durmiendo inconsciente, se calcula unos 150 kilos, es terrible la fuerza. Entonces, las roturas ocurren por ese motivo, por exceso de carga, por un estrés excesivo. ¿Y si dormís con otra persona, esa otra persona te escucha o es un ruido que no, es un ruido, solamente es para vos, digamos? Hay distintas maneras, hay gente que aprieta y no mueve, en esa gente no vamos a escuchar ningún ruido. Y hay otra gente que frota los dientes, los rechina, y ahí es cuando el que está durmiendo al lado está escuchando ese ruido y es terrible. Fernando, vos hablabas recién de los libros que tenés, que pudiste realizar, y hablaba de los implantes. Los implantes han ganado mucho espacio dentro de la odontología. Yo estaba leyendo ahí algunas cosas. ¿Cualquiera se puede hacer un implante? ¿O hay personas, por ejemplo, que vos a simple vista decís no lo podés hacer? Por ejemplo, leí que los diabéticos hay que tener algún cuidado, a lo mejor alguna mujer embarazada. En general lo que se habla en implantología es de contraindicaciones relativas. ¿Qué quiere decir? En que en general no habría un impedimento en nadie. Hay algunos pacientes, grupos de riesgo, osteoporosis, diabetes, que hay que evaluar la condición, ver cómo están y pueden, por eso una contraindicación relativa, porque si ese paciente, si un paciente diabético controlado, pasa a ser un paciente normal. Entonces, prácticamente que yo diga que alguien no se puede realizar implante, el porcentaje es muy bajo. Es decir, no hay contraindicaciones absolutas. Es decir, sí diría algún trastorno psiquiátrico que incluso creo que no va a acudir por su problema a un odontólogo. Es decir, un paciente que no pueda colaborar para lo que es el tratamiento, pero si no, no hay impedimentos. Otra de los términos y de las situaciones que me llamó la atención es, por ejemplo,
¿Qué son o para qué sirven los colutorios? Los colutorios, ¿qué son? ¿Para qué sirven? El colutorio, el enjuague bucal, es un elemento que ayuda más en la higiene. También, es decir, lo mismo que hablamos con las pastas. Es algo que viene a aportar un poquito más, pero no son indispensables. Es decir, a veces cuando el paciente me pregunta, ¿tengo que comprar? Le digo, es como colocarse un perfume. No es que lo tengo que hacer sí o sí. Hay gente que quiere, por esa sensación de frescura que le deja, y no tiene ningún beneficio, sí, tiene un beneficio, sí, porque tiene minerales y algo le devuelve la estructura dentaria, pero no son indispensables, sí ayudan. Yo a veces lo que le pongo reserva con eso, que el paciente por apuro, como que quiere hacerla más fácil, se enjuaga y se va y no se cepilla. Claro. Entonces, es un sirven, ayudan, es un complemento, exacto, esa es la palabra, pero no reemplaza el cepillado. ¿Y el hilo dental reemplaza el cepillado o No. es otra forma? El hilo dental es también un complemento más que en algunas personas que tienen los contactos dentarios muy buenos no es indispensable y tampoco es bueno de rutina estar lastimando. Incluso que la calidad que vienen cada vez son peor y a veces son muy irritantes. Hoy vienen algunos cepillitos interdentarios que son mejor, son unos penachos chiquitos, tipo palillo, de un material muy suave que es mejor. Entonces, el elemento interdentario tiene que entrar puntualmente. Hay gente que lo necesita más que otro y cuando uno nota que con el cepillado quedan elementos entre los dientes, bueno, ahí va a entrar ese elemento. ¿Cómo viviste y cómo se vivió, cómo lo viviste vos y cómo se vivió con tus pacientes el tema de la pandemia? Yo recuerdo algo que me contaste alguna vez, que ibas por la calle y que tenías que ir a atender una urgencia y te paró un control y que no te quería dejar pasar o algo por el estilo. ¿Cómo viviste con tus pacientes, con los turnos, con las necesidades? Porque generalmente a veces uno se acuerda del odontólogo. Por eso te hice alguna de estas preguntas cuando te duele la muela. Sí. Si no, bueno, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo fueron los pacientes? La verdad que fue bastante angustiante y problemático para nosotros porque uno veía venir al paciente con mucho miedo. Es más, claro. A la gente, es decir, inicialmente nos fabricaron todo un terror terrible y a mí me ha pasado el primer mes que una vez, lo cuento siempre, vino un paciente que se lo veía con una cara de dolor terrible y vino y dice, me peleé con toda mi familia, pero hace 3 días que no duermo, como diciendo, mirá, me olvido del COVID todo, pero solucioname esto. La familia no quería decir. Claro. Entonces, yo creo que fue un exceso y que se postergó un montón de cosas y después hubo un montón de problemas por eso también. Es decir, porque a veces fue desmedido, incluso yo me he peleado con colegio odontólogos, con colegas que decían, nosotros no estamos preparados, no podemos. Yo lo sentí una ofensa, es decir, no conocía lo que era el COVID, pero toda la vida me preparé para atender problemas. Claro. Y he atendido gente con SIDA, con un montón de patologías que siempre hemos estado preparados. Es decir, uno trabaja en un quirófano, sabe cómo prepararse, es decir, y uno tiene que solucionar los problemas, dejar una infección en la boca o la telemedicina, le servirán muchas obras sociales, pero me parece una barbaridad. El médico tiene que tocar, ver, claro. Es decir, puede ser una orientación, pero de mínima. Es decir, yo había gente que me hablaba por teléfono y me decía, mirá, tengo esto, el otro, y me mandaba una foto que se la sacó el marido con una calidad terrible que no veía nada, y yo le digo, mirá, me parece tal cosa, pero yo vení porque no tengo que ver y tocar, y no iba a decir. Y las infecciones en la boca se resuelven sencillo hasta que no se resuelven y puede ser un problema grande. Entonces, yo creo que en eso uno lo vivía angustiado porque veía que la gente tenía un terror y bueno, con el tiempo yo creo que se fue normalizando y empezaron a ver también que el que iba no tenía problema y le decía a otra persona y hoy se comprobó que yo tengo un grupo yo doy clase en Rosario y entre docentes que tengo parte del curso que dicto y alumnos, y es alumnos, un grupo de 90 y se han contagiado, estoy hablando del primer año que nadie estaba vacunado, 2 que lo contagiaron los hijos no trabajando, claro. Es decir, nosotros estamos todo el día ahí. Claro. Y están acostumbrados. Entonces las medidas de protección existen y en mi consultorio no se contagió nadie, ni asistente ni nadie.